Hoy en Literatura para Oír, Galicia cuenta. La literatura escrita en Galicia, sea en castellano o gallego, es vigorosa y variada. Para difundir estas letras del verde norte español, estos cuentos, de diversos autores y épocas, con el común denominador de la tierra gallega. Comencemos con la aristócrata Emilia Pardo Bazán, muerta en 1921 y autora, además de novelas, de unos 500 cuentos. De ella, esta bella página, La Paloma Azul. Preñado de primavera, pero no mía. Buena te quiero como pan que no. Un día, mirando hacia el tejado del cual habíanse apoderado las palomas, vi una cosa que me dejó aturdida de emoción. Una paloma nueva, desconocida, pero del mismo color, exactamente del mismo color del trozo de cielo. Una paloma de plumaje de turquesas, una ave que parecía una flor, un ser divino. He dicho antes que la niñez no razona muchas cosas, pero su instinto es cualidad maravillosa mal estudiada aún. ¿Quién me había enseñado a mí que una paloma azul no existía en la realidad, que solo podía venir del infinito? Los colores de las palomas eran variadísimos. Las había verde metálico, gris perla, nacaradas, con tonos y cambiantes cobrizos. Pero aquel azul, aquel era exactamente el matiz de mi alma, era la nota de mis ensueños, mi mismo ser impregnado, bañado en el fluido de las lejanías misteriosas y la onda clara de los dilatados mares. Y la paloma de plumaje de turquesa aleteaba dentro de mí, y yo suponía que después de aparecérseme un instante, iba a levantar el vuelo, perdiéndose otra vez en su elemento propio, la bóveda de turquesa también, que se extendía sobre los prosaicos tejados, justificando la copla popular. El cielo de Marianeda está cubierto de azul. Con gran sorpresa mía, la sobrenatural paloma se confundió entre las demás vulgares. Púsose a seguir a una hembra feucha, gris pizarra, y porque se atravesó un palomo canelo, le atizó un feroz picotazo que le arrancó plumas tintas en sangre. A todo esto, la familia había acudido y, asombrada del color de la paloma, resolvía su captura. Cuando vi que iban a recluir en una jaula a la paloma azul, qué ardiente deseo me entró de que huyese, de que levantase el vuelo y se perdiese, ligera flor cerúlea, en un abismo del firmamento. Porque me parecía un sacrilegio ponerle la mano encima y resolví libertarla, abrir su cárcel, restituirla a su esfera propia. Con granos de trigo y pan desmigajado, atrajeron a la paloma hasta meterla en casa, donde, cerrada de pronto una ventana, quedó a merced de los cazadores. Palpitante la prendieron y examinaron atentamente sus plumas, pétalos de flor extraña, entablándose discusión de si aquello era o no era natural. Está teñida, decían los demás, pero entre los criados, espíritus sencillos, hubo alguno que hasta afirmó haber visto palomas así, aunque muy raras, y siempre proféticas, anunciadoras de grandes acontecimientos. Mis simpatías estaban absolutamente con los criados, caso muy frecuente en la niñez. Teñida la paloma, vaya ocurrencia. ¿Pueden las palomas teñirse? ¿Cómo se tiñen? ¿No era más natural creer que uno de los huevecillos preciosos que yo veía en los nidos llevaban en sí, por misteriosa obra de fuerzas desconocidas, el matiz celeste del plumaje, tan igual, tan puro, aquel azul delicado, celeste, luminoso al sol? 24 horas llevaba la paloma en una jaula sin que hubiese podido subirme en una silla para darle libertad. Estaba tan alto el clavo y yo era tan chica. Cuando recibimos recado de unos vecinos que poseían palomar y reclamaban la devolución de una paloma blanca, teñida con añil, la víspera, por los chiquillos. Sentí el dolor, la glacial punzada del desengaño. Me puse triste. Mi espíritu se encogió. Teñida, falsa, artificial la paloma soñada. Y por una de las lecturas que sobrepujaban a mi entendimiento de 10 años y en las cuales me enfrascaba entonces, supe aquella misma tarde que tampoco, lástima grande,
es azul el cielo. Y me dolieron y me sangraron las alas de la fantasía que, esas sí, eran bien azules. Libre te quiero como arroyo que brinca de peña en peña, pero no mía. Grande te quiero como monte preñado de primavera. También Wenceslao Fernández Flores nació en A Coruña en 1879 y murió en Madrid en 1964. Notable periodista y articulista, se hizo notable con las crónicas parlamentarias y sus narraciones llenas de un humor corrosivo y sin contemplaciones. Él también hace parte de este Galicia Cuenta. Wenceslao Fernández, Los viajes. Érase un señor de abundantes carnes que no podía permitirse una gran ligereza al atravesar las vías de la capital argentina y que, por tanto, sufría el constante peligro de fallecer aplastado por los automóviles. El hombre estudió su caso y a primera vista le pareció que no había para él más que dos soluciones amparadoras: no salir de su casa o salir en auto. Por desgracia, las dos eran imposibles en la práctica. Nuevas reflexiones le llevaron a una tercera iniciativa. Obtuvo una licencia de armas y se lanzó a la vía pública con el corazón más tranquilo que nunca. Jamás como aquel día se vio al señor Gordo cruzar tan serenamente las calles. Caminaba a toda la velocidad que, sin excesivo esfuerzo, le permitían sus grasas. Procuraba esquivar buenamente los ómnibus y los tranvías, pero ya no sudaba de terror ni empalidecía de ansia, sino que en su rostro resplandecía la serena sonrisa del ciudadano consciente de sus derechos. Pese a su actividad de correcto viandante, no pudo evitar que a los pocos minutos el peligro se cerniese sobre él. Con esa heroica despreocupación por las vidas ajenas que caracteriza a los choferes de todos los países, un automóvil avanzó a toda marcha contra el señor Gordo por la derecha. Quiso él apartarse y vio venir por la izquierda otro vehículo que, evidentemente, disputaba al primero la satisfacción de aplastarlo. El señor Gordo creyó llegado el momento de ensayar su sistema salvavidas. Súbitamente metió ambas manos en los bolsillos de la americana y súbitamente aparecieron dos brillantes revólveres apuntando el uno al chofer de la derecha y el otro al de la izquierda. Como movidos por una fuerza sobrenatural, ambos coches pararon en seco en aquel instante. El señor Gordo pasó, llegó a la acera, guardó sus revólveres, saludó con una amable sonrisa a los conductores de los autos y los animó con ademán bondadoso a continuar su marcha. Naturalmente los agentes de seguridad intervinieron. El señor Gordo declaró que en efecto había adoptado la resolución pavorosa de matar a tiros a los choferes antes que los choferes pudieran matarlo a él. El señor Gordo tenía del automóvil un concepto nuevo y poco recomendable. El automóvil era para él un terrible enemigo del hombre, una fiera que aspiraba a aplastarnos y que lo consigue con demasiada frecuencia. El hombre debe ir prevenido contra las fieras, ya sea en una selva virgen, ya en las calles de una ciudad. Pero ocurre que los monstruos de esta nueva especie no tienen más que un punto vulnerable: el chofer. Luego hay que procurar poner la bala en ese punto. Esa es la luminosa teoría del obeso señor. Confiemos en que las naciones cultas no dejarán de recibir con entusiasmo esta doctrina. El contingente de cadáveres que los automóviles ocasionan es mayor que el que producen muchas enfermedades. Así, el Gordo que inventó el procedimiento inmunizador es tan digno de la gratitud de la humanidad como el que ideó el suero antidiftérico, como el señor Pasteur o como el señor Ehrlich. Hágasele una estatua y, así como es obligatoria la vacuna, oblíguese también a los ciudadanos a llevar revólveres que les preserven de morir ridículamente laminados por un auto que va a 100 por hora para llevar a su dueño a tomar un vaso de cerveza o a ver una función teatral. Aquel señor Gordo es un bienhechor de la humanidad. Aclamémosle.
El Premio Nobel de Literatura 1982, Camilo José Cela, era también un gallego que abandonó las carreras de medicina y derecho para dedicarse a escribir. De Cela, Las orejas del niño Raúl. El niño Raúl era un niño con personalidad. Esto es, un niño flaquito, paliducho, que hacía más o menos lo que le daba la gana. El niño Raúl tendía a la histeria, a la misantropía y a la holganza, como los sabios de la antigüedad. El niño Raúl tenía manías, una bicicleta y 10 o 12 años. Al niño Raúl aquella temporada lo que le preocupaba era tener una oreja más grande que otra. El niño Raúl se miraba al espejo constantemente, pero el espejo no le sacaba demasiado de dudas. En los espejos que había en casa del niño Raúl jamás podían verse las dos orejas a un tiempo. El niño Raúl, preocupado por sus orejas, pasaba por largos baches de tristeza y de depresión. «¿Qué te pasa? ¿Por qué estás con esa cara?», le decía su padre a la hora de comer. «Nada, lo de las orejas», contestaba el niño Raúl con el mirar perdido. El niño Raúl, a fuerza de mucho pensar, descubrió que la mejor manera de medir las orejas era con la mano, cogiéndolas entre dos dedos, las dos al mismo tiempo y llevando la medida a pulso un momento por el aire, por un momentito no había de variar, para ver si casaban o no casaban. Lo malo del nuevo procedimiento fue que, contra todos los pronósticos, no resultaba de gran precisión y la oreja izquierda, por ejemplo, tan pronto aparecía más grande como más pequeña que la oreja derecha. Aquello era para volverse loco. El niño Raúl empezó a prodigar las mediciones, a ver si conseguía salir de dudas, y hubo días excepcionales, días de suerte y de aplicación, días radiantes, en que llegó a medirse las orejas hasta 3000 veces. Los movimientos del niño Raúl para medirse las orejas eran ya automáticos, eran ya unos movimientos casi reflejos, y el niño Raúl llegó a tal grado de perfección que medía las orejas como hacía la digestión, o como le crecía el pelo y las uñas, o como crecía todo él, que era un niño larguirucho, desangelado, desgarbado. Mientras estudiaba la física, mientras se bañaba, mientras comía, el niño Raúl se medía las orejas incansablemente y a una velocidad increíble. «Niño, ¿qué haces?». «Nada, papá, me mido las orejas». El niño Raúl vivía con sus padres y con sus hermanos en un chalet de la carretera de Chamartán. La cosa para el niño Raúl había ido marchando bastante bien, con algún grito de vez en cuando, pero la fatalidad, siempre al acecho, hizo que el padre de Raúl se le ocurriera pensar que lo único que faltaba en el jardín era un gallinero, y allí empezó la decadencia y la ruina del niño Raúl. «¡Un gallinero!», decía el padre del niño Raúl con entusiasmo. «Un gallinero pequeño, pero bien construido. Un gallinero poblado de gallinas Leghorn, que son muy ponedoras». El niño Raúl seguía midiéndose las orejas mientras veía levantarse el gallinero. Los dos albañiles que lo construirían miraban con aire de conmiseración al niño Raúl, pero el niño Raúl ni imaginaba que aquella compasión fuera por él. Y, como pasa con todo, llegó el momento en que el gallinero se terminó. Quedaba mono el gallinero con su tejadito y su tela mecánica. «Bueno», dijo el padre del niño Raúl, «por fin está terminado el gallinero. Ahora lo único que faltan son gallinas. Compraremos gallinas Leghorn, que son muy ponedoras, pero iremos poco a poco, no conviene precipitarse. De momento compraremos 2 gallinas y un gallo». «¡Raúl!». El niño Raúl se estaba midiendo las orejas. «Voy, papá». «Acompáñame tú, que eres el mayorcito. Vamos a comprar 2 gallinas y un gallo de raza Leghorn». «Muy bien, papá. ¿Estás arreglado?». «Sí, papá. Pues andando». Era una radiante mañana de primavera. El niño Raúl y su padre se perdieron en el horizonte a través del campo, camino de la ciudad lineal, donde había una granja muy afamada. El padre del niño Raúl iba adelante, con paso firme y decidido, y aire de jefe de una familia boer colonizadora del África del Sur. Daba gusto verlo. El niño Raúl se quedaba atrás midiéndose las orejas y después daba un trotecito para alcanzar a su padre.
Al cabo de hora y pico de andar, el niño Raúl y su padre llegaron a la granja. El niño Raúl iba algo cansado, pero no decía nada. La oreja izquierda era ligeramente más grande que la derecha. ¿Qué desean? Deseamos 2 gallinas y un gallo de raza Leghorn. Queremos unos buenos ejemplares. Son para inaugurar un gallinero. El encargado de la granja miró para el niño Raúl, que estaba midiéndose las orejas. El encargado de la granja se metió entre las gallinas y esta quiero, esta no quiero, salió con 2 gallinas blancas relucientes que tenían una pulserita en una pata. Raúl, dijo el padre, coge estas gallinas, ponte una debajo de cada brazo y sujétatelas con la mano. Bien, papá. El encargado se perdió un momento y volvió con un gallo orondo, un gallo espléndido que parecía de anuncio. El padre del niño Raúl pagó y cogió el gallo en brazos, casi con mimo, como si fuera un hijo. El niño Raúl y su padre, los dos con su preciada carga, emprendieron el camino de vuelta. Qué contenta se va a poner mamá cuando los vea. Ya lo creo. El niño Raúl y su padre caminaron en silencio unos cientos de metros. El aire de repente se puso turbio dentro de la cabeza del niño Raúl. El niño Raúl sintió como un ligero vahido. Las piernas le flaquearon, la voz se le quedó pegada a la garganta. La mente del niño Raúl vio, como en una agonía, perfectamente claras las escenas de su más remota niñez. El niño Raúl se puso pálido y rompió a sudar. El temblor le invadió todo el cuerpo. ¿Te encuentras mal? El niño Raúl no pudo contestar. Miró a su padre con una ternura infinita, procurando sonreír con una sonrisa que pedía clemencia a gritos. Soltó las gallinas y se midió las orejas. Cando era tempo de inverno, pensaba en dónde estaría. Luz Pozo Garza nace en Ribadeo, Lugo, en 1922, y allí vive y prepara sus libros de narrativa, poesía y ensayo. De ella, Polvorita, en memoria de tía Carmenza Pozo y Pozo. Cando era tempo de sol. Cuando era muy pequeña, mi tía Carmen me adormecía con pandeiradas y tangos argentinos. Por esta ventana abierta al mundo me entraba la saudade de Galicia y la música maleva de los espacios suburbanos bonaerenses. Mi tía era soltera y en los años 20 sentía una pasión reconcentrada por el tango que ella traía de los veranos coruñenses y de los otoños sanfroilaneros de su Lugo natal. El resto del tiempo lo pasaba con nosotros en la Mariña lucense. Me quería mucho mi tía Carmen. Era inagotable su paciencia en los cuentos, las canciones, en la lectura. Tenía una gran facilidad para improvisar aleluyas y letanías festivas. Ponía fin a mis caprichos inventando rápidamente unos versillos que, si en un principio me dejaban pensativa, enseguida me enfadaban por la chanza indirecta o directa. Entonces recurría a su corpus tanguístico. Entraba yo de nuevo en aquel mundo de conventillos, payadores suicidas y pebetas desprotegidas que danzaban entablados entre el humo de los cigarros y la mirada fachendosa del confinflero compadrón. El primer tango que recuerdo, mientras me adormecía con un ojo cerrado y otro abierto, fue el de la malograda Polvorita. En el último encuentro con Torrente Ballester, con motivo del premio de novela que lleva su nombre, hicimos él y yo una breve porfía a base de tangos. Algunos que yo había olvidado los cantó él hasta el final. De otros como Ven madrecita ven, llevé la palma. También el de Fume, compadre, de los primeros que escuché en mi vida. Del tango Polvorita asociado a mi más remota infancia, como de 2 años o algo así, Torrente no tenía noción. Me dio pena porque me gustaría compartirlo con alguien. Por otra parte me queda como más mío y de tía Carmen. Como una especie de regalo de aquel mundo inquietante que yo no comprendía, pero que intuía y me unía a las gentes de mi tradición. A los gallegos emigrados que se enraizaban en la Argentina a través del tango, en el que algunos fueron creadores y famosos intérpretes como el gallego Martínez, pianista y figura de la Guardia Vieja allá por el año 1917 en el Teatro Colón de Rosario. La historia de Polvorita es una de las historias tristes que cuenta el tango mejor que la televisión.
Al parecer, Polvorita era la reina del tango en fiestas y bulines, picaderos. Bailaba asiduamente en los cafetines y corralones suburbanos donde campea el chulángano y el matón. Cuenta el tango que mientras bailaba, un asesino anónimo, tal vez cegado por los celos, disparó contra ella. Traidora hizo un disparo una mano malvada y toda ensangrentada, Polvorita cayó. Pero las leyendas permanecen y el alma de la pebeta todas las tardes inquieta las horas del arrabal. Así crece el misterio de una muerte prematura, el misterio de las oscuras pasiones que invierten el fundamento de la vida, el misterio que llena la soledad de sentido trágico. Así parece recogerlo el tango que llena de misterios las horas, y en las noches silenciosas se oye un canto misterioso como el penar quejumbroso de un triste tango fatal. Mucho me había inquietado el drama de la pebeta Polvorita, que yo imaginaba muy delgada, en desamparo, ojos enfebrecidos y con un vestidillo azul que le llegaría hasta las corvas de sus piernas todavía adolescentes. Yo le preguntaba a mi tía que dónde estaba la madre de Polvorita. Ella respondía que estaba en el cielo. Caía una lágrima por mi cara que limpiaba furtivamente con los flecos del mantón violeta de tía Carmen y me adormecía en un sueño muy triste en el que una pebeta sin ventura se desplomaba en un tablado de café entre la sangre, el humo y la funesta noche de aquel maldito tango. La noche no quiere venir para que tú no vengas ni yo pueda ir. La noche no quiere. Hoy en Literatura para Oír, Galicia cuenta, textos de diversos autores. Aunque un sol de alacranes me coma las sien, pero tú vendrás con la lengua quemada por lluvia de sal. El día no quiere venir para que tú no vengas ni yo pueda ir. El día no quiere venir, pero yo iré entregando a los sapos mi mordido clavel, pero tú vendrás por las turbias cloacas de la oscuridad. Textos de Luz Pozo Garza, Camilo José Cela, Wenceslao Fernández y Emilia Pardo Bazán. Ni la noche ni el día quieren venir para que por ti muera y tú mueras por mí, para que tú mueras por mí, para que yo